Vox se desmarca y rompe el consenso. Guerra abierta entre Abascal, Sánchez y Feijóo por Ucrania. Explosión política. Mientras todos los partidos españoles cierran filas con Ucrania, Vox rompe el consenso y se desmarca completamente. Santiago Abascal acusa directamente a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de celebrar que no se firmara el acuerdo de tierras raras entre Estados Unidos y Ucrania, un pacto que, según él, podría haber sido el principio del fin de la guerra. Trump humilla a Zelensky y Vox aplaude su postura. El tenso encuentro entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca ha provocado una reacción global. Mientras el mundo se alinea con Ucrania, Abascal apoya a Trump y arremete contra los líderes europeos, acusándolos de estar en contra de la paz, todos celebrando que no se firmara el acuerdo. Desde su cuenta, Santiago Abascal acusó abiertamente a figuras como Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, George Soros y Jean-Luc Mélenchon de impulsar la guerra en beneficio de sus intereses. Abascal acusa a Occidente de prolongar la guerra en una postura que rompe con la política española tradicional. El líder de Vox argumenta que solo Trump puede salvar a Ucrania, reconstruirla y garantizar su defensa. Más aún, acusa a Sánchez, Feijóo y los líderes europeos de querer que mueran más ucranianos solo para debilitar a Trump. El gobierno responde y se reafirma con Zelensky. La respuesta de Pedro Sánchez fue inmediata y tajante. Ucrania, España está contigo. El presidente del gobierno reafirmó su compromiso absoluto con el país invadido, mientras que su ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se comunicó directamente con Andriy Sybiha, ministro ucraniano, para garantizarle el respaldo español. Feijóo rompe el silencio y se desmarca de Vox. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también se posicionó en contra de Trump y Abascal, declarando que lo ocurrido en la Casa Blanca es una mala noticia para el mundo y que la falta de apoyo solo beneficia al causante de la agresión. Tensión en la izquierda. Díaz y Podemos añaden más leña al fuego. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, condenó la postura de Trump y Vox, asegurando que Ucrania merece ser tratada como la nación soberana que es, y Europa tiene la obligación de ayudarla. Por otro lado, Ione Belarra, Podemos, denunció que la guerra de Ucrania nunca fue por democracia ni libertad, sino que responde a una lucha de intereses por gas, petróleo y minerales entre Rusia y Estados Unidos. ¿Qué pasará ahora? ¿Vox seguirá aislado o está marcando un nuevo rumbo político en España? El debate está abierto. ¿Crees que Vox tiene razón o está jugando con fuego? Golpe de Trump a Zelensky. No estás preparado para la paz. Acuerdo cancelado y tensión en la Casa Blanca. Estalla la crisis diplomática entre Ucrania. Lo que debía ser un acuerdo histórico entre Estados Unidos y Ucrania terminó en un espectáculo de humillación y ruptura política sin precedentes. Donald Trump canceló en el último momento el Pacto de Tierras Raras, dejó a Volodymyr Zelensky sin palabras y lo expulsó de la Casa Blanca con una advertencia brutal. Vuelve cuando estés preparado para la paz, mientras cerraba de un portazo el acuerdo que Ucrania tanto necesitaba. El enfrentamiento que cambió todo. Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial.
Zelensky llegó convencido de que cerraría un pacto clave para su país, pero lo que encontró fue una encerrona orquestada por Trump y su vicepresidente, J.D. Vance. La tensión estalló cuando Zelensky advirtió sobre los riesgos de confiar en Rusia. Con un tono desafiante, el ucraniano declaró: «Tenía un acuerdo con Putin y no lo firmó. No se fíen de él», en referencia a las recientes negociaciones entre Washington y Moscú. Pero Trump no se lo tomó bien y explotó delante de las cámaras. ¿Crees que es respetuoso venir aquí y atacar a la administración que intenta evitar la destrucción de tu país?, lo interrumpió J.D. Vance, dejando a Zelensky en una posición incómoda. Trump no perdió la oportunidad de ir más allá y lo fulminó con una frase demoledora: «No estás en una buena posición. Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial». Zelensky intenta responder. Y Trump lo calla en seco. La sala se quedó en silencio cuando Zelensky intentó defenderse, pero Trump le impidió hablar con un tono autoritario. «Ahora hablo yo. No tienes derecho a hablar», sentenció el republicano. Zelensky no podía creer lo que estaba ocurriendo. La reunión, que debía sellar un trato multimillonario, se convirtió en un acto de humillación pública. Trump cancela el acuerdo. Adiós al apoyo de... El pacto contemplaba la explotación de los recursos naturales ucranianos por parte de EEU, incluyendo tierras raras, petróleo y gas natural, a cambio de una vaga garantía de seguridad para Ucrania. Pero Trump lo hizo pedazos en segundos. Acuerdo cancelado. Rueda de prensa suspendida. Zelensky expulsado de la Casa Blanca. Trump exige compensación por la ayuda prestada. No seguirá ayudando gratis. Mientras que la administración Biden ha destinado $120,000 millones a Ucrania, Trump infla la cifra hasta los $350,000 millones, exigiendo una compensación por la intervención estadounidense. Tienes que estar agradecido. Sin nosotros, la guerra habría terminado en 2 semanas. Traición o jugada maestra. Trump se acerca a Putin. Si crees que Trump ha hecho lo correcto cancelando el acuerdo y que Zelensky está jugando con fuego, suscríbete a Noticias 24/7. Si piensas que Trump ha cometido un error, ha traicionado a Ucrania y está beneficiando a Putin, comenta y dinos por qué. Queremos conocer tu opinión en este debate que sacude al mundo. ¿Estamos ante una jugada maestra o una traición histórica? Mientras Europa sigue enviando dinero y armas a Ucrania, Trump parece inclinarse por un acuerdo con Rusia. ¿El detalle más polémico? A diferencia de Biden y los líderes europeos, Trump sigue sin llamar agresor a Putin. El republicano sigue negándose a calificarlo de dictador, a pesar de que lleva más de 20 años en el poder y ha utilizado elecciones fraudulentas y represión política para mantenerse en el Kremlin. Un nuevo acuerdo entre Trump y Putin. Trump ha insinuado que está en conversaciones con el Kremlin para llegar a un pacto de paz alternativo. Su objetivo: sacar del conflicto y presionar a Europa para que asuma el coste de la guerra. Putin es un tipo inteligente y astuto. Está haciendo lo posible por terminar la guerra. ¿Significa esto que Trump podría ceder a las demandas de Moscú y abandonar a Ucrania? ¿Está Zelensky solo contra el mundo? Cerrando sus puertas y Trump acercándose a Putin, el futuro de Ucrania se torna incierto. Europa sigue en juego, pero ¿será suficiente para sostener la resistencia ucraniana? ¿Estamos viendo el fin del apoyo occidental a Ucrania? Déjanos tu opinión. Si crees que Trump hizo lo correcto, no debe seguir financiando la guerra.
Suscríbete a Noticias 24/7. Si crees que Trump ha traicionado a Ucrania y favorece a Putin, comenta y dime por qué.